Una noche lluviosa, ya bien entrada la madrugada, en los pasillos del Hospital General San Rafael, una atmósfera tensa y perturbadora invadía el lugar. El personal, habituado a manejar situaciones extremas, evitaba hablar de ciertos incidentes que ocurrían cuando el reloj avanzaba hacia las horas más silenciosas. Sin embargo, esa noche no fue como las demás. En la habitación 306, un anciano llamado Víctor Méndez fue ingresado tras sufrir un ataque cardíaco. No tenía familia ni amigos que lo visitaran. Las enfermeras decían que había pasado más tiempo en el hospital que fuera de él, moviéndose entre la vida y la muerte constantemente. Su presencia se había vuelto un misterio, porque, aunque ingresaba con frecuencia, no parecía que jamás hubiera sido dado de alta. Aquella noche, Patricia, una enfermera nueva y aún entusiasta, fue asignada a cubrir el turno nocturno. Aunque los empleados veteranos le advirtieron sobre las rarezas de ciertas habitaciones, no les prestó mucha atención. La habitación 306, situada al final de un pasillo largo y débilmente iluminado, era notoriamente más fría que el resto del hospital. Patricia caminaba hacia allí, sintiendo cómo sus pasos resonaban de forma extrañamente fuerte, dándole una sensación de incomodidad. Debía revisar a Víctor cada hora, pero algo en la habitación la perturbaba más de lo habitual. Cuando entró, lo primero que notó fue un olor extraño, como a humedad, mezclado con algo que no lograba identificar. Víctor yacía en la cama, su rostro pálido y su cuerpo rígido, pero sus constantes vitales seguían estables. Patricia, con manos temblorosas, realizó el chequeo habitual. Cuando se disponía a salir, escuchó un susurro que la hizo detenerse. «Patricia». La voz fue débil y rasposa. Ella giró en seco, pero Víctor seguía inmóvil con los ojos cerrados. Desconcertada, salió de la habitación, sintiendo un escalofrío en su espalda, pero no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. A lo largo de la noche, la tensión se fue acumulando en su estómago. Sabía que el hospital tenía sus secretos, pero nunca había sentido un malestar tan intenso. A las 3 de la madrugada con 6 minutos exactos, el monitor de la habitación 306 emitió un pitido largo. Víctor Méndez había entrado en paro cardíaco. Patricia corrió hacia la habitación con el corazón en la garganta, lista para iniciar el protocolo de resucitación. Pero al llegar, la escena fue completamente desconcertante. Víctor estaba sentado en la cama mirándola fijamente con los ojos abiertos, llenos de una intensidad desesperada. «No debiste volver», dijo con una voz ronca, aunque lúcida, mientras sus manos temblaban. Patricia quedó paralizada. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Víctor extendió una mano y la agarró con una fuerza sorprendente por la muñeca. Su toque le causó una punzada de dolor, y su rostro reflejaba un pánico extremo. «Por favor, ayúdame», susurró. Su voz era débil, pero Patricia podía ver algo más profundo en su mirada. Terror. En ese momento el monitor cardíaco dejó de emitir sonido, y Víctor colapsó de nuevo en la cama. Su mano se soltó lentamente, y Patricia, aturdida, salió de la habitación tambaleándose, con el dolor punzante aún en la muñeca. Sentía que algo terrible estaba sucediendo. A la mañana siguiente, encontraron a Patricia en el pasillo, temblando y murmurando sobre lo que había visto en la habitación 306. Cuando el personal entró para investigar, la habitación estaba vacía. No había señales de Víctor, y según los registros del hospital, había fallecido hacía semanas, su cuerpo enviado a la morgue. Nadie había estado ingresado allí la noche anterior. Días después, un médico veterano del hospital se acercó a Patricia con una confesión. Le contó que el hospital había estado cubriendo la negligencia y los tratos inhumanos hacia pacientes ancianos como Víctor. La habitación 306, según el médico, había sido utilizada como un lugar donde dejaban a los pacientes en condiciones críticas hasta que fallecían. Todo para ahorrar recursos en cuidados paliativos. Nadie cuestionaba el sistema, ya que estos pacientes no tenían familiares que preguntaran por ellos. Víctor había sido una de las víctimas de este macabro proceso. El delirio de Víctor, su aparente desaparición y el comportamiento errático de Patricia comenzaron a tener sentido para ella. No había fantasmas, sino una red de corrupción y negligencia que atormentaba su conciencia. Los registros falsificados habían hecho desaparecer a Víctor mucho antes de que falleciera. Su último pedido de ayuda no fue una manifestación sobrenatural,
sino el grito desesperado de un hombre olvidado, atrapado en el sistema. Patricia nunca volvió al hospital. Sabía que los secretos oscuros de ese lugar nunca serían revelados, pero lo que más la perturbaba era que, cada vez que miraba su muñeca amoratada, recordaba el frío tacto de Víctor, un hombre al que el sistema había condenado al silencio. En el corazón de una antigua ala abandonada del Hospital San Pedro, donde la pintura se desprendía de las paredes y el aire olía a humedad y desinfectante barato, había una habitación de la que nadie hablaba. La habitación 413. El hospital había estado en funcionamiento desde principios de los años 1900, y durante todo ese tiempo circularon rumores sobre los sucesos extraños ocurridos tras la oxidada puerta de esa habitación. Sin embargo, la historia más perturbadora seguía siendo la que causaba escalofríos incluso a los empleados más veteranos. Era a principios de los años 70 cuando la habitación 413 se hizo tristemente famosa. Un paciente llamado Dr. Edgar Ríos, un ex cirujano del hospital, fue ingresado tras sufrir una crisis nerviosa. Había sido un médico brillante, pero algo salió catastróficamente mal durante una operación de rutina. Cometió un error que le costó la vida a una joven paciente. Este hecho lo devastó mentalmente. Desde entonces, vivió obsesionado con la idea de que el incidente no fue un accidente, sino parte de una conspiración interna del hospital para arruinarlo. Empezaron a encontrar al Dr. Ríos deambulando por los pasillos en plena noche, murmurando incoherencias y señalando a sombras inexistentes, convencido de que alguien lo vigilaba. Finalmente, decidieron ingresarlo como paciente en estado de aislamiento y lo confinaron a la habitación 413. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por los gritos del Dr. Ríos, que resonaban por los pasillos cada noche. Decía escuchar voces y ver cosas salir de las paredes. Una noche los gritos cesaron abruptamente. La enfermera de turno, una joven llamada Clara, fue enviada a revisar la habitación, aunque lo hizo con cierto temor. Cuando abrió la puerta se encontró con una escena que jamás olvidaría. El Dr. Ríos estaba sentado en su cama, con los ojos fijos en el techo. Su expresión era de absoluto terror. Su piel estaba helada y un olor insoportable llenaba la habitación. Sus manos estaban apretadas en puños y sus brazos mostraban profundas heridas autoinfligidas, como si hubiera intentado arañarse hasta llegar al hueso. Pero lo peor estaba en las paredes, inscripciones con sangre y palabras caóticas, escritas de manera frenética, que formaban espirales desconcertantes. Había una frase que se repetía una y otra vez: «Ella está aquí». El personal del hospital no pudo explicar lo sucedido. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido de la habitación. Atribuyeron la muerte del Dr. Ríos a un colapso psicótico severo, aunque los rumores sobre algo más oscuro comenzaron a extenderse rápidamente. La habitación fue clausurada y permaneció sellada por años. Sin embargo, en 1993, el hospital planeaba renovar el ala abandonada. A Jacob, un joven interno, le fue asignada la tarea de catalogar los objetos en las habitaciones antes de que comenzara la remodelación. Había oído los rumores sobre la habitación 413, pero como escéptico, no les dio importancia. Una tarde, mientras una tormenta rugía afuera, Jacob llegó a la puerta de la habitación 413. Dudó un instante antes de empujar la puerta, que crujió al abrirse. Dentro, el aire estaba pesado y el polvo cubría los muebles. Las paredes, que debían haber sido repintadas hacía años, aún mostraban débiles manchas rojizas. Jacob continuó su trabajo, ignorando la sensación de incomodidad que lo invadía. Pero entonces sintió algo, una brisa helada, aunque no había ventanas abiertas. Los pelos de su nuca se erizaron cuando vio una figura en una esquina de la habitación. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba de pie, observándolo. Jacob parpadeó, tratando de convencerse de que era su imaginación, pero la figura no desapareció. Permaneció inmóvil, y la temperatura de la habitación descendió aún más. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado por el miedo, sin poder moverse. La figura avanzó lentamente hacia él, sus extremidades retorcidas y su piel pálida. Sus ojos eran pozos vacíos y oscuros,
y su boca se torcía en una sonrisa que no parecía humana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, alzó una mano y en un susurro escalofriante le dijo: «Quédate». Las luces parpadearon, y en un instante la habitación se sumió en la oscuridad. Cuando las luces volvieron, la mujer había desaparecido, pero las marcas en las paredes permanecían, las mismas que había dejado el doctor Ríos décadas atrás. «Ella está aquí». Jacob salió corriendo convencido de que lo que había visto era real. Intentó contarle a los demás, pero nadie le creyó. Nunca volvió a esa ala del hospital, y la habitación 413 fue sellada de nuevo. Sin embargo, las leyendas sobre esa habitación continuaron. Con el tiempo, descubrieron que el doctor Ríos había sufrido abusos psicológicos por parte de un grupo de médicos que encubrieron su error médico. Habían manipulado su mente hasta quebrarlo, llevándolo a la paranoia y finalmente a la locura. El estado mental del doctor lo llevó a autolesionarse y a escribir aquellos mensajes en las paredes. En las afueras de la ciudad hay un hospital del que todos evitan hablar, el Hospital San Vicente, aunque la mayoría de la gente simplemente lo llama la Casa de los Perdidos. A lo largo de los años, se había ganado una reputación oscura, no por fantasmas o espíritus, sino por algo mucho peor. Algo que nadie podía explicar del todo y que terminó marcando el destino de varias enfermeras. Todo comenzó en la década de 1950, cuando enfermeras del turno nocturno comenzaron a desaparecer. Nadie las veía salir, simplemente desaparecían de los pasillos sin dejar rastro. El hospital intentó aumentar la seguridad y colocar cámaras, pero ninguna de estas medidas pudo detener las desapariciones. Aunque nunca se habló abiertamente de ello, entre el personal siempre circulaba un rumor. Se veía a una figura vestida de gris justo antes de que alguien desapareciera. La llamaban la enfermera gris, pero no se sabía quién era realmente. Una noche en 1976, Linda Cruz, una joven enfermera, estaba de turno. No prestaba atención a las historias, y desestimó las advertencias de sus compañeros más experimentados sobre el peligro de las áreas más antiguas del hospital. Para ella, no eran más que leyendas. Cerca de las 2 de la madrugada el hospital estaba en un inquietante silencio. Los únicos sonidos eran el bip ocasional de las máquinas y el suave zumbido de las luces. A Linda solo le quedaban algunas rondas antes de su descanso, por lo que decidió caminar por los largos pasillos. Al llegar cerca del ala vieja, notó algo extraño. La puerta que normalmente estaba cerrada con llave estaba entreabierta, y una ráfaga de aire frío llenó el pasillo. Sin hacer caso de las advertencias que le habían dado, se adentró en esa área abandonada, movida por la curiosidad. El ala vieja estaba sumida en la oscuridad. La linterna de Linda parpadeó cuando dio su primer paso adentro. El aire era denso y frío, y el sonido de sus pasos resonaba fuertemente. Mientras avanzaba, pudo ver las habitaciones abandonadas, llenas de camas cubiertas con sábanas mohosas y equipo médico oxidado. Todo parecía inerte, hasta que escuchó algo. Un ruido sordo, como el arrastre de pasos. No eran los suyos. Linda se detuvo y sintió una punzada de miedo. «¿Hola?», llamó con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero el aire se volvía más helado a cada paso, casi cortando su piel. Las luces al final del pasillo comenzaron a parpadear, y entonces la vio. Bajo las luces parpadeantes se encontraba una figura. Vestía un uniforme de enfermera gris, pero algo andaba mal. El color estaba apagado y su postura era antinatural, con la cabeza inclinada en un ángulo extraño. Linda se quedó paralizada, sin poder moverse. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos vacíos, sin vida, que parecían penetrar en su alma. A medida que la figura avanzaba, arrastrando los pies, Linda finalmente reaccionó. Dio la vuelta y corrió, sintiendo como el frío aumentaba detrás de ella. Cuando llegó a la parte principal del hospital, se giró para ver si la figura la seguía, pero no había nada. El pasillo estaba vacío. Intentó calmar su respiración, convencida de que había sido un truco de la luz o un momento de cansancio extremo. Sin embargo, la sensación de que algo la observaba no desapareció. Los días siguientes, Linda se encontró cada vez más paranoica. Sentía que alguien la seguía en cada turno. Una noche, mientras caminaba por un pasillo,
vio nuevamente un destello gris en el rabillo del ojo. Pero esta vez, cuando se giró, la figura estaba más cerca. La misma enfermera gris, con su cabeza inclinada y sus ojos vacíos, la miraba desde el fondo del pasillo. Linda intentó gritar, pero no pudo emitir ningún sonido. A medida que la figura avanzaba, Linda intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Los dedos largos y delgados de la figura se alzaron hacia ella cuando de repente, las luces del hospital se apagaron. En un instante, todo quedó sumido en la oscuridad. Cuando las luces volvieron a encenderse, Linda había desaparecido. Su desaparición se sumó a las inexplicables desapariciones del Hospital San Vicente. Nadie sabía qué le había pasado, y su cuerpo nunca fue encontrado. Sin embargo, con el paso del tiempo, se descubrió que la llamada enfermera gris no era un fantasma. Se trataba de un hombre, un antiguo trabajador del hospital, que sufría de una grave enfermedad mental. Durante años, había secuestrado a las enfermeras del turno nocturno, aprovechando las zonas más abandonadas y oscuras del hospital para cometer sus crímenes. Nadie lo había notado porque se movía por los pasadizos ocultos y túneles de servicio del ala vieja, donde escondía a sus víctimas. Con el tiempo, las investigaciones revelaron cuerpos enterrados en las profundidades del ala vieja, confirmando que no había nada sobrenatural en las desapariciones, sino el resultado de los actos de un asesino en serie, que se escondía entre las sombras, como un depredador acechando a sus presas. Existe una vieja historia sobre el Hospital Psiquiátrico San Miguel, un centro en ruinas a las afueras de la ciudad, que cerró en la década de 1980, después de que salieran a la luz años de abusos, negligencia y condiciones deplorables. Sin embargo, mucho antes de que estallara el escándalo, había un secreto enterrado más profundo en el hospital. Los pacientes, el personal e incluso los residentes cercanos hablaban en voz baja de una habitación en lo profundo del sótano, una habitación que no aparecía en los planos y que oficialmente no existía, la habitación B13. Durante muchos años, el hospital utilizó la habitación B13 para mantener a los pacientes más peligrosos o inestables. Sin embargo, con el tiempo su uso cambió. Nadie sabía con certeza qué sucedía dentro de esa habitación, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: las personas enviadas a la B13 rara vez volvían a ser vistas en las áreas comunes. El último paciente admitido en la B13 fue un hombre llamado Santiago Mulligan, en 1979. Era un hombre tranquilo, discreto, que fue ingresado por razones que nunca quedaron claras para el personal. Los médicos apenas interactuaban con él, y las enfermeras evitaban su habitación siempre que podían. Santiago no solía hablar, pero cuando lo hacía, murmuraba en voz baja sobre las personas detrás de las paredes, como si estuviera convencido de que algo o alguien lo acechaba constantemente. Una noche, Claire, una joven enfermera que acababa de empezar a trabajar en el hospital, fue asignada a su primer turno de noche. No prestaba atención a las historias sobre la B13 que le contaban sus colegas más veteranos. Para Claire, todos esos rumores no eran más que supersticiones alimentadas por el miedo a lo desconocido y las duras condiciones del hospital. No creía en cuentos de terror. Cerca de la medianoche, Claire fue llamada al sótano para recoger unos viejos archivos. El ascensor descendió lentamente, y las luces parpadeaban, dándole una sensación de claustrofobia que la incomodaba. Al salir del ascensor, un aire frío y húmedo la golpeó de lleno. La oscuridad del sótano parecía devorar la luz de las escasas bombillas colgantes. El lugar olía a moho y abandono, con un ambiente inquietante que hacía eco en sus pensamientos. Mientras recogía los archivos, ocurrió algo extraño. Las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndola en la penumbra. Buscó a tientas su linterna, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Al iluminar el corredor con el débil rayo de luz, Claire notó algo que no había visto antes: un pasillo estrecho que se bifurcaba desde el corredor principal. Con curiosidad, avanzó por el pasillo. El frío se intensificaba a cada paso que daba, y el olor a humedad era casi insoportable. Cuando llegó al final del pasillo, vio una puerta oxidada con varios cerrojos. Encima de la puerta, apenas visible, había un letrero descolorido que indicaba B13. El corazón de Claire dio un vuelco.
No recordaba haber visto esa puerta ni haber oído hablar de que fuera accesible. Contra todo instinto que le decía que retrocediera, avanzó hasta la puerta. Justo cuando iba a tocar el pomo, escuchó un sonido al otro lado. Era un ruido rítmico, como pasos arrastrándose sobre el suelo. De repente el pomo giró y la puerta se abrió lentamente. La linterna de Claire titiló, pero pudo distinguir el contorno de una cama vieja, una silla en una esquina y algo más. Una figura encorvada de espaldas a ella, que parecía moverse con dificultad. Claire retrocedió instintivamente mientras el frío la invadía, sintiendo que la respiración se le volvía errática. La figura comenzó a levantarse de forma lenta y torpe, como si sus extremidades no funcionaran del todo bien. «Me dejaron aquí», dijo la figura, su voz ronca, quebrada por el tiempo. Claire no podía apartar la vista. El miedo la paralizaba mientras intentaba comprender lo que veía. La figura se giró lentamente, revelando un rostro demacrado, con la piel tirante sobre los huesos y una expresión de desesperación en sus ojos. «Pueden escucharte», murmuró dando un paso hacia ella. «Siempre están en las paredes». Claire dio un paso hacia atrás, tambaleándose mientras la linterna se le caía de las manos y rebotaba en el suelo del pasillo. La figura se movía con dificultad. Sus pasos eran pesados, y a medida que avanzaba el sonido de raspaduras resonaba en las paredes. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose a su alrededor. Con un grito ahogado, Claire salió corriendo por el pasillo, apenas tocando el suelo con los pies mientras huía. Detrás de ella, los pasos pesados de la figura continuaban, siguiendo su rastro. El sonido de algo rascando las paredes se hacía más fuerte, como si algo estuviera intentando salir desde dentro de ellas. Cuando finalmente llegó al ascensor, sus manos temblaban tanto que apenas pudo presionar el botón. Las puertas se abrieron, y Claire se lanzó adentro, golpeando repetidamente el botón para que las puertas se cerraran. Mientras el ascensor comenzaba a subir, miró una última vez hacia abajo. Allí, en el pasillo oscuro, estaba la figura de Santiago, observándola fijamente mientras las puertas se cerraban. Al llegar al piso principal, Claire corrió hacia la estación de enfermería, jadeando, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Intentó explicar lo que había visto, pero nadie le creyó. Sus compañeros le dijeron que la B13 había sido sellada hacía años y que no era posible haber entrado allí. Pero Claire sabía lo que había visto. Sabía que algo seguía allí abajo, en la oscuridad. Nunca volvió a bajar al sótano, pero cada noche, mientras intentaba dormir, podía escuchar algo, suaves sonidos de rasguños detrás de las paredes, que parecían estar cada vez más cerca. En el tranquilo pueblo de Darlington, había un viejo hospital que todos evitaban. El Hospital Hillcrest. El edificio había estado abandonado durante casi 2 décadas, y aunque el deterioro natural del edificio y la hiedra que cubría sus paredes mantenían a las personas alejadas, existían razones mucho más oscuras para evitarlo. Entre 1985 y 1991, al menos una docena de pacientes murieron de manera inexplicable durante el turno nocturno. Los informes médicos no daban ninguna causa clara para las muertes, pero lo más inquietante era que todas sucedían alrededor de las 3:15 de la madrugada. En esos años, Hillcrest era el único hospital en la región y estaba siempre al límite de su capacidad, especialmente durante la noche. Sin embargo, a medida que las muertes se acumulaban, el personal del hospital comenzó a desarrollar una paranoia creciente. Las enfermeras se negaban a trabajar solas, y los médicos evitaban hacer rondas nocturnas. Las muertes, aunque oficialmente etiquetadas como paros cardíacos inexplicables, generaron rumores entre los trabajadores. Carol Álvarez, una enfermera veterana con 15 años de experiencia, fue una de las pocas que seguía trabajando los turnos nocturnos, a pesar del miedo creciente entre sus colegas. Era una mujer pragmática, que se negaba a dejarse llevar por las habladurías. Sin embargo, eso cambiaría durante su último turno. Era una fría noche de noviembre. El hospital estaba silencioso, como siempre a esas horas. Carol realizaba su ronda habitual, revisando a los pacientes que quedaban en el hospital. A las 3 de la madrugada comenzó a sentir que el ambiente se volvía más pesado, como si algo en el aire hubiera cambiado.
La temperatura descendió, y Carol lo atribuyó a un fallo en la calefacción, pero el miedo irracional empezó a invadir su mente. A las 3:10 escuchó un ruido en el pasillo, un sonido leve, como si alguien arrastrara algo. Recordó las advertencias de sus compañeras, que hablaban de ruidos extraños a esas horas, pero Carol nunca había creído en esas historias. Decidida a no sucumbir al miedo, caminó hacia el origen del sonido. Al llegar a la habitación 209, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta, algo inusual, ya que la había dejado cerrada antes. Dentro de la habitación estaba el señor Vega, un hombre anciano que se recuperaba de un derrame cerebral. Carol lo había revisado hacía poco y estaba estable. Sin embargo, al entrar, vio algo alarmante. El señor Vega estaba sentado en la cama inmóvil con los ojos muy abiertos. Su rostro estaba pálido y parecía estar en shock. Carol se acercó rápidamente, pero antes de que pudiera llegar a él, el monitor cardíaco mostró una línea recta. Intentó reanimarlo, pero fue en vano. El hombre había muerto. Carol se quedó un momento junto al cuerpo, intentando entender qué había sucedido. Fue entonces cuando sintió que alguien la observaba desde la puerta. Giró la cabeza y vio a un hombre en el umbral. No era un doctor ni un enfermero, sino un desconocido, vestido con ropa desgastada. El hombre la miró por unos segundos y luego se fue, caminando tranquilamente por el pasillo. Carol, aturdida, salió de la habitación y corrió tras él, pero no lo encontró. El pasillo estaba vacío. Sabía que no había nadie autorizado para estar en esa área del hospital, lo que la hizo sentirse aún más incómoda. Inmediatamente reportó el incidente a seguridad, pero tras revisar las cámaras no encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. A la mañana siguiente, Carol fue encontrada en el suelo de la sala de descanso, habiendo sufrido un colapso debido al estrés. Aunque se recuperó físicamente, nunca volvió a trabajar en Hillcrest. Su historia fue una de las razones por las que el hospital cerró poco después, oficialmente por problemas financieros, aunque el personal siempre supo que el verdadero motivo fue el miedo creciente entre los trabajadores. Había un hospital en la parte norte del estado, una imponente reliquia de principios del siglo XX, abandonado hace mucho tiempo con ventanas rotas y paredes desmoronadas, pero por alguna razón el sótano siempre permanecía sellado. Nadie sabía por qué, lo que originó muchos rumores oscuros e historias susurradas. El lugar era conocido como General Blackwood, aunque la mayoría de los lugareños lo llamaban simplemente la bóveda, porque una vez que algo entraba nunca salía. El hospital fue clausurado después de un incendio en los años 70. El fuego devastó gran parte del edificio, pero el sótano sobrevivió casi intacto. Después de esa noche, nadie fue autorizado a entrar, y las puertas del hospital fueron soldadas. Sin embargo, a lo largo de los años, algunos buscadores de emociones fuertes rompieron las barreras en busca de historias inquietantes. La mayoría salía espantada pero ilesa, excepto por un grupo en 1994. Ese grupo estaba compuesto por 3 estudiantes universitarios, Carlos, Valeria y Pablo, quienes disfrutaban de la exploración urbana. Habían escuchado hablar de General Blackwood durante años y decidieron que ya era hora de investigarlo por sí mismos. Pablo había oído rumores de que, bajo el hospital, había una morgue oculta, sellada durante el incendio, y estaba decidido a encontrarla. El rumor decía que, en el último año de funcionamiento del hospital, algo había salido terriblemente mal allí abajo, algo que los doctores encubrieron. En una fría noche de octubre, el trío se dirigió a General Blackwood, armados con linternas, palancas y cámaras. Forzaron una puerta lateral oxidada por los años. Una vez dentro, el hedor a moho y podredumbre los golpeó de inmediato. Los largos pasillos vacíos se extendían frente a ellos, bordeados de paredes quemadas y vidrios rotos. A pesar del daño, el sótano seguía intacto, con una puerta de hierro pesada que parecía casi nueva. Descendieron por las escaleras hacia el sótano, y la temperatura bajaba con cada paso. El aire era húmedo y denso, como si no hubiera sido perturbado en décadas. Cuando llegaron a la puerta, Carlos comentó lo extraño que parecía el metal, casi reluciente, pero no le dieron importancia. Con unos golpes fuertes de la palanca, el candado se rompió y la puerta se abrió con un chirrido. El sótano era un laberinto de corredores llenos de camillas oxidadas
y equipos médicos rotos. Pero a medida que avanzaban más profundamente, comenzaron a notar algo inquietante. Las paredes estaban cubiertas de arañazos gruesos y dentados. Algunos eran tan altos que no parecían hechos por animales pequeños, lo que aumentaba el misterio. ¿Qué habrá causado esto?, susurró Valeria intentando calmarse. Quizás animales grandes, roedores, respondió Carlos, aunque su tono no era muy convincente. Siguieron avanzando y los arañazos se volvieron más frecuentes. Al final del pasillo encontraron una puerta vieja de metal con una pequeña ventana empañada. Pablo la limpió con su manga y miró dentro. Al principio no vio nada, pero luego algo se movió en la penumbra. Retrocedió, sorprendido, pero los otros lo convencieron de que probablemente era su imaginación. Al abrir la puerta encontraron una sala grande y vacía, salvo por una vieja cama hospitalaria en ruinas. Lo más inquietante era que la cama estaba encadenada al suelo. Gruesas cadenas envolvían las patas, atornilladas al concreto. Las marcas profundas bajo la cama indicaban que alguien había intentado moverla sin éxito. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Valeria dando un paso atrás. Pablo se acercó, más curioso que asustado. «Debe haber sido parte de la morgue», empezó a decir, pero un golpe fuerte resonó en la habitación, interrumpiéndolo. Las linternas se movieron en todas direcciones, pero la puerta se había cerrado de golpe. Los tres corrieron hacia ella, forcejeando, pero no se abría. El aire se volvió más frío y denso, llenando el ambiente de una sensación opresiva. «Tenemos que salir de aquí», gritó Valeria golpeando la puerta. Fue entonces cuando escucharon un ruido metálico, como si las cadenas de la cama se movieran. Pablo apuntó su linterna y, para su horror, vio cómo la cama comenzaba a vibrar, como si algo estuviera intentando liberarse. Sin pensarlo dos veces, empezaron a golpear la puerta con todas sus fuerzas. Finalmente la puerta se abrió sola, y corrieron sin mirar atrás, subiendo las escaleras y abandonando el hospital en plena noche. Al día siguiente volvieron con la policía para contar lo sucedido, pero cuando llegaron la puerta estaba de nuevo sellada. Nadie creyó su historia, pero los tres sabían lo que habían visto. A partir de esa noche, Pablo no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el sonido del metal raspando el concreto, recordándole lo que había en el sótano. Había un hospital en una zona rural de Veracruz, escondido entre las colinas ondulantes y olvidado por el tiempo. No aparecía en ningún mapa, y los locales rara vez hablaban de él, a menos que se les presionara. El lugar era conocido como San Vicente, aunque todo el mundo lo llamaba simplemente el Pabellón Oscuro. En su día, fue un hospital plenamente operativo, pero cerró en la década de 1960 después de una serie de horribles muertes y desapariciones sin resolver. Lo que la mayoría de la gente no sabía, sin embargo, era que el hospital no solo atendía a enfermos, también recibía a pacientes terminales. Algo ocurrió en su último año que lo cambió todo. Las muertes comenzaron a ser extrañas. Las enfermeras encontraban a pacientes con el rostro congelado en una mueca de terror, los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la nada. Otros fueron encontrados desaparecidos de sus camas por completo, solo para aparecer días después en posiciones inexplicables, en lugares donde nadie pensó que pudieran llegar. Tras el último incidente, en el que una enfermera fue hallada muerta en el sótano, el hospital cerró para siempre, y todos los expedientes de los pacientes desaparecieron misteriosamente. Durante décadas, San Vicente permaneció abandonado, desmoronándose en medio del bosque. Los residentes de los pueblos cercanos juraban que aún veían luces parpadeando en las ventanas o escuchaban ruidos lejanos por la noche. Se convirtió en un lugar prohibido, uno de esos sitios a los que los adolescentes locales se retaban a entrar, aunque la mayoría nunca lo hacía, excepto por un grupo de 4 amigos. En el otoño de 2002, Javier, Valeria, Luis y Carla, siempre en busca de su próxima aventura, escucharon hablar de San Vicente y no pudieron resistirse. Subieron al coche de Luis una fría noche de octubre y se dirigieron profundamente en el bosque, armados solo con linternas, una cámara y algo de comida, como si solo fuera a hacer otra divertida noche de exploración. Cuando llegaron, el lugar era justo como lo habían descrito.
cubierto de enredaderas, con ventanas rotas y una estructura en ruinas que parecía la cáscara vacía de lo que alguna vez fue. Pero incluso desde afuera, algo se sentía mal. El aire estaba inmóvil, y el bosque alrededor de ellos permanecía inquietantemente silencioso. Luis fue el primero en forzar una puerta lateral, y entraron al hospital. El aire dentro era pesado y frío. El interior del hospital estaba en peores condiciones de lo que imaginaban. Pintura desconchada, muebles rotos, y un fuerte olor a humedad. Pero había algo más, un olor metálico que ninguno de ellos pudo identificar del todo. Javier, siempre el más intrépido, sugirió que exploraran el sótano primero. Había escuchado las historias sobre la enfermera que murió allí, y eso le intrigaba. Carla dudaba, pero no quería ser la que se echara atrás, así que siguió al grupo por la escalera estrecha que conducía al sótano. El sótano era aún más frío, con tuberías viejas goteando agua sobre los azulejos agrietados. Cuanto más avanzaban, peor se volvía el olor. Luis sostenía la cámara, grabando todo, pero las imágenes comenzaron a distorsionarse. Líneas estáticas cruzaban la pantalla, dificultando la grabación. Pasaron por algunas habitaciones viejas, hasta que llegaron al final del pasillo y encontraron algo inesperado. Una puerta entreabierta con un cartel antiguo que decía Pabellón S. «¿Qué es esto?», susurró Valeria. «Pensé que este lugar solo atendía a moribundos». «Lo hacía», respondió Javier, «pero se decía que experimentaban con la gente aquí abajo». Dentro, encontraron un pasillo estrecho con varias puertas cerradas con cerrojos de hierro. Luis apuntó su linterna a través de las pequeñas ventanas de las puertas, pero las habitaciones estaban vacías, excepto una. La linterna iluminó algo en la última habitación. Una figura encorvada en la esquina. Parecía una persona, pero era demasiado pequeña y frágil. Javier se acercó para ver mejor y se quedó congelado. No era una persona, sino un maniquí vestido con una bata de hospital descolorida. Su rostro estaba cubierto por hendiduras donde debían estar los ojos. De repente, la puerta de la habitación 6 se cerró con un portazo. Todos saltaron y Luis dejó caer la cámara, rompiendo la lente. «¿Qué demonios fue eso?», gritó Carla. Javier intentó abrir la puerta pero no se movía. Los demás intentaron ayudar pero parecía que alguien la estaba reteniendo desde el otro lado. «Vámonos de aquí», dijo Valeria con voz temblorosa. Se dieron la vuelta pero el pasillo detrás de ellos ya no era el mismo. Las paredes estaban cubiertas de humedad oscura y el ambiente se volvió opresivo. Sintieron el impulso de escapar, pero no sabían hacia dónde correr. Justo cuando creían que estaban atrapados, una puerta más adelante se abrió. Sin pensarlo, corrieron hacia ella. Terminaron en lo que parecía ser una antigua sala de operaciones, con herramientas quirúrgicas oxidadas esparcidas por el suelo. Pero no estaban solos. En una esquina de la sala, un grupo de maniquíes estaba alineado, todos vestidos con batas de hospital. Parecía que los miraban. Sin esperar más, salieron corriendo de la habitación y del hospital. Al llegar al coche, Carla intentó llamar a la policía, pero no había señal. Regresaron al día siguiente con la policía, pero al llegar las puertas del hospital estaban nuevamente cerradas. Nadie creyó su historia, y el incidente quedó olvidado. El asilo El Faro era un hospital psiquiátrico olvidado en una pequeña ciudad costera de Chile. En su momento, fue conocido por sus tratamientos poco convencionales. La mayoría de las personas creen que fue abandonado por falta de fondos y por sus prácticas anticuadas, pero aquellos que conocen la verdadera historia saben que hubo algo más. El Faro no solo fue abandonado, fue sellado. El pueblo lo ocultó bajo capas de concreto, pero los horrores que ocurrieron allí no pudieron quedarse enterrados para siempre. Todo comenzó cuando el psiquiatra principal de El Faro, el doctor Esteban Grijalva, empezó a experimentar con sus pacientes. Creía que, al desbloquear partes reprimidas de la mente, podría curar las enfermedades mentales más graves, pero sus métodos eran extremos, involucrando privación sensorial, terapias con drogas experimentales y otros tratamientos invasivos. Los pacientes, ya en estados vulnerables, comenzaron a reportar alucinaciones severas y episodios de paranoia extrema, asegurando que algo se había desatado en el hospital. Una fría noche de invierno en 1928, todo el personal desapareció.
Los pacientes fueron encontrados en sus habitaciones, algunos con signos de automutilación y delirios escritos en las paredes. La policía nunca descubrió qué había sucedido con el doctor Grijalva, y tras esa noche, el hospital fue sellado. Los documentos relacionados con los pacientes y los experimentos se perdieron o fueron destruidos, y la gente del pueblo intentó olvidar que el faro existió. Décadas después, en 2016, un grupo de investigadores decidió explorar el hospital abandonado. Liderados por Marcela, una escéptica conocida por desacreditar teorías paranormales, el equipo estaba compuesto por Carla, Javier y Ricardo. No esperaban encontrar nada más que un edificio en ruinas con una historia trágica, pero lo que encontraron fue mucho más inquietante. Desde el momento en que entraron, sintieron una opresión en el ambiente. Las paredes, gastadas por el tiempo, parecían goteantes de humedad, y el suelo crujía bajo sus pies. Carla, mientras filmaba uno de los largos pasillos, notó algo extraño en su cámara. Creyó ver una sombra moviéndose fuera del cuadro. Al mencionarlo al grupo, Javier y Ricardo lo descartaron como un truco de la luz. Pero Marcela, siempre observadora, comenzó a notar una tensión en el aire. Avanzaron hacia la sala donde el doctor Grijalva realizaba sus experimentos. El aire se volvió aún más frío a medida que se adentraban en el hospital. Mientras Marcela configuraba su cámara, Javier, con un sensor térmico en mano, detectó una anomalía. Algo grande se movía al final del pasillo. La pantalla mostraba una figura de calor, aunque el edificio estaba vacío desde hacía décadas. Ricardo, confundido, sugirió que debía ser un problema técnico, pero entonces, la figura en la pantalla comenzó a moverse. De repente, los equipos de grabación fallaron y las luces comenzaron a parpadear. Se escuchó un golpe fuerte que resonó en los pasillos vacíos. El grupo entró en pánico. Cuando intentaron huir, Javier cayó al suelo, llevándose las manos a la cabeza. Gritaba desesperado, asegurando que algo le había afectado. Estaba fuera de control, arañándose el rostro y tirando de su cabello. Marcela intentó ayudarlo, pero parecía estar completamente fuera de sí. Sin saber qué hacer, arrastraron a Javier hasta una pequeña sala de suministros y cerraron la puerta, con la esperanza de calmarse y reagruparse. Fuera de la puerta podían escuchar el eco de pasos y el ruido de algo golpeando las paredes, probablemente causado por algún animal que habitaba el lugar. Los nervios del grupo estaban al límite. En la oscuridad, los susurros comenzaron. Era difícil distinguir las palabras, pero parecían voces de muchas personas hablando a la vez, posiblemente un recuerdo distorsionado de las voces que habían llenado el hospital en el pasado. La tensión dentro de la sala aumentaba, y Ricardo comenzó a tener problemas para respirar. Marcela intentaba mantener la calma, pero el estrés era abrumador. Después de lo que pareció una eternidad, lograron salir del hospital con Javier en estado de shock. Al día siguiente, contactaron a las autoridades, quienes no encontraron nada en su inspección. Nadie creyó su historia, y el incidente quedó como una simple anécdota más sobre el hospital. La historia de la Clínica Santa María, un pequeño hospital en un remoto pueblo de Argentina, se desenvuelve en la década de 1980, cuando el lugar fue finalmente clausurado. Había sido un refugio para trabajadores heridos en las tierras duras del sur argentino. Pero en sus últimos días, algo más siniestro que las enfermedades comunes comenzó a extenderse por los pasillos del hospital. Los habitantes del lugar dejaron de hablar de la Clínica Santa María, pero una advertencia críptica persistió. Si ves luces encendidas, no entres. A pesar de que el hospital había estado cerrado durante años, algunos afirmaban que, en las noches sin luna, se veían luces parpadeando en las ventanas rotas, como si alguien aún rondara dentro de ese edificio en ruinas. En el invierno de 2019, un grupo de exploradores decidieron investigar. Liderados por Alejandro, un explorador urbano experimentado, el equipo incluía a su mejor amigo Rodrigo, su novia Claudia, y una nueva integrante, Noemí, que era fotógrafa. Habían escuchado las advertencias, pero como muchos escépticos, no creían en historias de terror. Estaban más interesados en las grandes fotos y en la emoción de explorar lugares abandonados. Era una fría noche de diciembre, cuando llegaron a la Clínica Santa María.
La nieve caía en grandes ráfagas, cubriendo todo el lugar en un manto blanco. El hospital, una estructura envejecida y colapsada, se alzaba en la oscuridad como una sombra sobre el paisaje. Las ventanas estaban rotas y el techo se hundía en varias partes, pero la sensación de ser observados desde el interior era innegable. «Esto no me gusta», murmuró Claudia mientras salía del auto, frotándose las manos para quitarse el frío. «Se siente mal». «Es solo un viejo edificio», bromeó Alejandro. «Vamos a entrar antes de que empeore la tormenta». Al acercarse a la entrada, Noemí se detuvo señalando hacia el segundo piso. «¿Vieron eso?», preguntó visiblemente inquieta. «¿Ver qué?», preguntó Rodrigo siguiendo su mirada. «Vi una luz, solo por un segundo, como si alguien estuviera moviéndose». Rodrigo se encogió de hombros. «Debe ser el reflejo en los vidrios rotos. Vamos». Forzaron las puertas oxidadas de la clínica, que se abrieron con un quejido metálico. El aire dentro estaba helado y viciado. El olor a humedad impregnaba todo el lugar, pero había algo más en el aire, un peso extraño como si algo se hubiera quedado impregnado en las paredes. Mientras caminaban por los oscuros pasillos, sus linternas proyectaban sombras inquietantes. El edificio crujía bajo sus pies, y a cada paso, el eco de sus movimientos reverberaba en el silencio. Pasaron por habitaciones vacías, con camas oxidadas y sillas de ruedas abandonadas. Noemí sacaba fotos capturando el ambiente desolador, pero mientras se adentraban más en el hospital, todos comenzaron a sentir algo extraño, una presencia, como si alguien los estuviera observando. Rodrigo fue el primero en mencionarlo. «¿Por qué hace tanto frío aquí?», preguntó frotándose las manos. Alejandro intentó quitarle importancia. «Es solo un viejo edificio sin calefacción. Vamos al segundo piso. Ahí es donde sucedieron las cosas raras». Subieron las escaleras con cautela. Las leyendas locales decían que, en los últimos días del hospital, algunos pacientes comenzaron a enfermarse de manera inexplicable. Se debilitaban rápidamente, sufrían episodios violentos y morían sin diagnóstico claro. Incluso algunos miembros del personal médico comenzaron a experimentar síntomas similares antes de que la clínica fuera clausurada. Al llegar al segundo piso, la temperatura bajó aún más. «¿Sienten eso?», murmuró Claudia abrazándose a sí misma. Fue entonces cuando vieron algo que los hizo detenerse en seco. Una luz parpadeaba al final del pasillo. Claudia contuvo un grito. Eso no puede ser real». Noemí, con la cámara en mano, intentó capturar la luz, pero justo cuando iba a hacerlo, la luz se apagó, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Un silencio inquietante se apoderó del ambiente. «Vamos a ver qué es», sugirió Alejandro, aunque su voz denotaba cierta incertidumbre. Se acercaron lentamente, iluminando cada rincón con sus linternas. La mayoría de las puertas de las habitaciones estaban cerradas y oxidadas, pero la última puerta, de donde había venido la luz, estaba entreabierta. Alejandro empujó la puerta revelando una habitación vacía. Había una cama, aún cubierta con sábanas polvorientas, y una silla en la esquina, mirando hacia la ventana. En el suelo, justo en el centro de la habitación, había una bombilla rota que aún parpadeaba débilmente. «¿Cómo es posible?», susurró Rodrigo, acercándose a la bombilla rota. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. El sonido resonó por todo el hospital, y el aire en la habitación se volvió aún más pesado. Noemí apuntó su linterna debajo de la cama, y lo que vio los hizo retroceder. Una figura humana, encogida en el espacio con las extremidades dobladas de una manera inquietante, parecía ocultarse debajo de la cama. Sin pensarlo dos veces, Alejandro gritó: «¡Corran!». Y todos salieron corriendo del hospital con el sonido de pasos rápidos detrás de ellos. Apenas llegaron al vestíbulo, las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos. Cuando llegaron al coche, aún jadeando por el frío y el miedo, miraron hacia las ventanas del segundo piso. Una luz parpadeaba débilmente, como si alguien los estuviera observando desde dentro. No dijeron una palabra mientras se alejaban de la clínica. Ninguno de ellos volvió a hablar de la Clínica Santa María, pero todos sabían que el hospital guardaba secretos oscuros en sus pasillos vacíos, esperando a que alguien más se atreviera a entrar.
En una carretera aislada en la región de los Lagos, Chile, había un viejo hospital olvidado entre las montañas. San Pedro, como lo llamaban los lugareños, había sido cerrado hace años, pero nadie sabía exactamente por qué. En sus días de funcionamiento, el hospital atendía a trabajadores forestales y granjeros, pero un trágico evento en la década de 1980 llevó a su cierre abrupto. Desde entonces, se convirtió en el origen de historias oscuras y advertencias siniestras. Los viajeros que se atrevían a pasar cerca de la zona afirmaban que el edificio siempre estaba envuelto en sombras, como si el lugar mismo quisiera ocultarse del mundo. En el verano de 2019, Camila, Andrés, Felipe y Sofía decidieron hacer un viaje en coche para explorar las tierras sureñas. Los 4 amigos buscaban aventura y tranquilidad, alejándose del bullicio de la ciudad. Mientras conducían por una carretera secundaria para acortar su ruta hacia la costa, una densa niebla comenzó a descender sobre ellos, envolviendo el paisaje y cubriendo los alrededores en una extraña calma. «Este camino no parece el de siempre», murmuró Sofía desde el asiento trasero. «¿Estás seguro de que es el correcto?» Felipe, que conducía, revisó su GPS, pero la señal se había perdido hacía ya varios kilómetros. «Según el mapa, estamos cerca de la ruta principal», respondió, aunque en su voz se notaba la duda. «Tal vez deberíamos seguir hasta encontrar algún lugar para detenernos». Después de conducir unos minutos más, las luces del coche iluminaron una estructura al borde del camino. Era un edificio antiguo y destartalado que sobresalía de la niebla como una sombra mal definida. Cuando se acercaron, pudieron distinguir un cartel roto y oxidado que colgaba en la entrada: Hospital San Pedro. «No sabía que había un hospital por aquí», comentó Andrés mirando la estructura desmoronada desde la ventanilla. La curiosidad se apoderó de él. «¿Qué tal si entramos a echar un vistazo?» «Ni de broma», respondió Camila, que había estado callada todo el tiempo. «Este lugar da mala espina, parece sacado de una película de terror». Sin embargo, Felipe detuvo el coche frente al edificio. La niebla se arremolinaba alrededor del hospital, y el silencio que lo rodeaba era inquietante. Andrés, intrigado por la idea de explorar el hospital abandonado, salió del coche. «Vamos, no perdemos nada», insistió Andrés. «Solo un vistazo rápido y volvemos». Sofía y Felipe vacilaron, pero finalmente salieron del coche también. Camila se quedó en el asiento, claramente incómoda con la situación, pero después de unos minutos, decidió unirse al grupo. Al acercarse a la entrada principal del hospital, la puerta de metal oxidada crujió al empujarla. El interior estaba oscuro, y un olor a humedad y abandono impregnaba el aire. Felipe encendió la linterna de su teléfono mientras avanzaban por los corredores vacíos. El hospital estaba en ruinas, las paredes descascaradas, camillas oxidadas y papeles médicos dispersos por el suelo. A medida que avanzaban, la sensación de ser observados se hacía cada vez más palpable. «¿Alguien más siente que no deberíamos estar aquí?», preguntó Sofía en voz baja, mirando nerviosa hacia los pasillos vacíos. De repente un ruido sordo resonó desde las profundidades del hospital, como si algo hubiera caído al suelo. Todos se detuvieron. «¿Qué fue eso?», preguntó Camila, retrocediendo instintivamente hacia la puerta de entrada. «Probablemente solo sea un animal», dijo Felipe, aunque su expresión no reflejaba la confianza en su propia respuesta. Andrés intentó reír para calmar los ánimos, pero el eco de su risa resonó de forma inquietante en el edificio vacío. Fue en ese momento que escucharon pasos. No los suyos, sino de alguien o algo más. Eran lentos, arrastrados, y parecían provenir del pasillo detrás de ellos. «Esto ya no es divertido», dijo Camila dando un paso hacia la salida. «Deberíamos irnos ahora». Antes de que pudieran reaccionar, las luces del teléfono de Felipe parpadearon y se apagaron. La oscuridad los envolvió por completo. Entonces escucharon una respiración pesada y profunda muy cerca de ellos. Parecía provenir del final del pasillo, donde la penumbra era más densa. «¿Quién está ahí?», gritó Andrés tratando de mantener la calma, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de algo arrastrándose lentamente hacia ellos. Sin pensarlo 2 veces, los 4 comenzaron a correr hacia la salida. Las puertas del hospital estaban a la vista, pero los pasos detrás de ellos se volvieron más rápidos, más cercanos. El sonido de algo metálico golpeando el suelo resonaba en sus oídos, como si quien los seguía estuviera arrastrando algún objeto pesado.
Cuando finalmente alcanzaron la puerta, la niebla afuera era tan espesa que apenas podían ver el coche a pocos metros de distancia. Felipe tropezó al llegar al coche, abriendo apresuradamente las puertas para que todos subieran. Camila fue la última en entrar, mirando una última vez hacia el hospital. A través de la niebla pudo distinguir una figura alta y encorvada de pie en la entrada, observándolos. Sin perder más tiempo, Felipe arrancó el coche y pisó el acelerador. Mientras se alejaban por la carretera, las luces del hospital parpadearon una vez más antes de desaparecer en la niebla. No dijeron una palabra durante el resto del viaje, pero todos sabían que lo que los había seguido no era una simple sombra, y aunque nunca volvieron a hablar de lo sucedido, el recuerdo de San Pedro y la figura que los persiguió en la oscuridad quedó grabado en su memoria. Los hospitales son lugares de sanación, donde se salvan vidas, pero a veces también pueden ser escenario de situaciones horribles que trascienden la rutina diaria. Aquella fría noche de otoño, Lucía, una enfermera dedicada, se encontraba en su turno en uno de los hospitales más antiguos de Ciudad de México. Llevaba años trabajando allí, pero esa noche había algo diferente. Sentía un ambiente pesado, como si una tensión invisible envolviera todo el lugar. Durante las primeras horas de la madrugada el hospital era siempre más tranquilo. Sin embargo, aquel silencio era inquietante. Al pasar frente a la habitación 308, un espacio que había estado cerrado por mucho tiempo, sintió un escalofrío. Se decía que esa habitación fue clausurada tras una serie de eventos extraños que habían afectado a una paciente, Martina, una mujer de unos 60 años, quien había sido ingresada para una cirugía rutinaria. Poco antes de la operación comenzó a comportarse de manera errática, hablando de que alguien la seguía, y en sus últimos momentos, su miedo se convirtió en desesperación. Martina desapareció de manera inexplicable del hospital. Aunque nunca se dio una explicación clara, la habitación fue cerrada para evitar más problemas. Esa noche, al pasar frente a la habitación 308, Lucía notó que la puerta, que normalmente debía estar cerrada, estaba entreabierta. Sorprendida se detuvo un momento sintiendo una leve corriente de aire frío. Era extraño, ya que las ventanas del hospital estaban selladas y no había motivo para que esa puerta estuviera abierta. La curiosidad venció a Lucía, que avanzó hacia la habitación. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al picaporte. La habitación estaba vacía, sin muebles ni equipos médicos, solo las paredes desnudas y el suelo frío. Pero algo llamó la atención de Lucía. Al fondo de la habitación, en una esquina oscura, había una pequeña mancha de sangre seca. Era evidente que el espacio no había sido limpiado correctamente desde el incidente de Martina. El ambiente en la habitación la ponía nerviosa, pero lo más perturbador era la sensación de que no estaba sola. De repente, la puerta se cerró bruscamente detrás de ella. El pánico se apoderó de Lucía. Corrió hacia la puerta, tirando con todas sus fuerzas del picaporte, pero no se movía. Parecía trabada desde el exterior. Mientras su respiración se aceleraba, escuchó un suave ruido detrás de ella. Giró la cabeza con miedo, esperando lo peor, pero no había nadie allí. Sin embargo, su mente comenzó a jugarle malas pasadas, y por un momento pensó haber visto una sombra moverse en el pasillo al otro lado de la ventana. Lucía sabía que debía mantener la calma. Era posible que alguien hubiera cerrado la puerta por error o que se hubiera trabado. Decidida a no dejar que el miedo la controlara, comenzó a golpear la puerta, llamando a alguna enfermera que pudiera estar cerca. Pero no hubo respuesta. El hospital estaba demasiado silencioso y su única compañía era el eco de sus propios golpes en la puerta. Minutos más tarde escuchó pasos en el pasillo. Alguien se acercaba. Golpeó la puerta con más fuerza, gritando para llamar la atención de quien fuera que pasaba. Sin embargo, cuando los pasos se detuvieron justo frente a la puerta, el miedo la invadió. No escuchó ninguna voz, ni el intento de abrir la puerta. ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué no respondía? Finalmente la puerta se abrió lentamente, y Lucía casi se cayó al pasillo. Delante de ella estaba Fernando, un compañero de seguridad del hospital. Su rostro estaba sombrío y le preguntó en un tono frío: ¿Qué estabas haciendo aquí, Lucía? Lucía, aturdida y temblando, le explicó que la puerta se había cerrado sola,
y que no podía salir. Pero Fernando la interrumpió, su mirada severa. Con voz baja le dijo que la puerta de esa habitación había sido sellada por una razón, y que nadie debía entrar allí. Confusa, Lucía intentó protestar, pero algo en la actitud de Fernando le provocó un profundo malestar. Había algo en su mirada, algo en la forma en que se quedaba callado, que la inquietaba. Esa misma noche, mientras intentaba calmarse en la sala de descanso, escuchó a dos enfermeras susurrando en voz baja sobre Fernando. Decían que no era la primera vez que se comportaba de manera extraña, que había habido otros incidentes con él en el hospital. Algunas personas lo habían visto merodear cerca de habitaciones cerradas o en áreas donde no debía estar, pero nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Había algo oscuro en él, algo que hacía que todos lo evitaran. Lucía sintió un escalofrío al recordar su encuentro con Fernando. Ya no estaba segura de lo que había sucedido en la habitación 308, pero una cosa era clara. No había sido un accidente que la puerta se cerrara esa noche. Desde entonces, Lucía evitaba pasar por esa parte del hospital, y aunque nunca habló abiertamente de lo que ocurrió, sabía que algo más profundo y peligroso se ocultaba tras las paredes de ese lugar. Las noches en el hospital ya no le parecían tranquilas. Cada vez que pasaba cerca de Fernando, sentía sus ojos sobre ella, como si estuviera esperando el momento adecuado para actuar de nuevo.